¿Cómo está, doctor Ricardo? Buenas noches. Bueno, la tecnología. Problemitas técnicos, Problemas tranquilos. técnicos. Bueno, te estaba comentando que el tema nos pareció súper interesante y muy importante en estos momentos para muchas personas. El tema de gestionar las emociones es algo que es bien complejo ¿Cómo y está, doctor vemos que Ricardo? muchos de nuestros pacientes no reconocen mucho las emociones, no las detectan, no saben leer esas emociones. Muchas veces hay una especie como yo le llamo, un analfabetismo emocional, en el que no estamos conectados con esas emociones y no las reconocemos. Y terminan volviéndose pues obviamente un factor de estrés silencioso, como dice el título de nuestro conversatorio esta noche. En estos días uno de mis pacientes me comentaba y me decía que por qué nosotros hablábamos tanto de la parte mental y emocional si nosotros éramos médicos, si eso es una cosa que le corresponde más a los psicólogos. Entonces yo le respondía que definitivamente nosotros estamos viendo que la parte mental y emocional es algo que está influyendo terriblemente en la mayoría de las enfermedades actuales y en la mayoría de los pacientes. Y es algo que no se está viendo, ¿sí? Hay una frase que dice que somos lo que comemos, pero yo creería que vamos un poquito más allá, que nosotros somos lo que creemos y lo que pensamos. En eso nos convertimos, ¿sí? Entonces, en la medicina que nosotros hacemos es bien importante todo el tema emocional, porque sabemos que si eso no se soluciona, es muy difícil que el paciente logre recuperarse o encontrar ese equilibrio en la salud que está buscando. Es algo integral, ¿no? Funcional. Muy integral. Quisiéramos preguntarles, antes de pasar con el doctor Andrés Fonseca, si ya tienen el audio bien, si nos escuchan bien. Los estaremos leyendo por el chat. Doctor Fonseca, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuál es el objetivo que espera de este conversatorio y qué espera? ¿Y qué espera otra vez? Bueno, María Paula, buenas noches. Ricardo, buenas noches a todos nuestros seguidores en este canal. Muy, muy buenas noches. La verdad ha sido un trabajo muy gratificante el que hemos llevado a través de estos 4 conversatorios. Ha sido un trabajo desde el corazón y como lo mencionaba Ricardo, es extraño que 2 médicos se la pasen hablando de emociones, pero quizás ha sido desde nuestra experiencia precisamente profesional que hemos identificado que son las emociones las responsables de la mayoría de las enfermedades, de tal forma que empezar a hacer unos procesos de conciencia en nuestros pacientes nos permite ayudar a sanar las diversas enfermedades. Y fíjate que es el término que utilizo y hago énfasis, sanar, porque una cosa es curarse y otra cosa es sanarse. Cuando yo empiezo a reconocer mis emociones y, como dice el título del conversatorio, a gestionarlas, mis resultados de vida definitivamente van a ser muy favorables. Entonces, la expectativa que tenemos frente a este conversatorio de esta noche es que podamos dejar herramientas en el corazón que les permitan gestionar sus propias emociones y seguir disfrutando de la existencia. Qué bueno, esperamos que todos se vayan con este objetivo logrado. Y quisiéramos empezar con una pregunta para el doctor Andrés, muy esencial para lo que vamos a empezar a leer. A hablar. ¿Qué son las emociones y cómo se manifiestan? Ok, bueno, fíjate que es una pregunta muy interesante porque a veces confundimos los términos. Fíjate que cuando hablamos de emociones, les digo a mis pacientes que hablamos de reacciones que tenemos frente a las situaciones que se nos presentan cotidianamente. Me encantan las películas infantiles y hay una película que disfruté muchísimo porque deja unas grandes enseñanzas frente a todo lo que son las emociones. Esa película se llama Intensamente y es una película que, exactamente, es una película hermosa porque nos deja ver una perspectiva muy interesante. Fíjense lo que vuelvo y repito, parece una película infantil, pero es una película con unos argumentos gigantescos para digerir y entender. Porque fíjate que la película inicia planteando solo alegría. Tenemos alegría, la alegría y todo tiene que ser alegría y nos esforzamos por estar alegres y por disfrutar y las otras emociones como que quedan aplazadas, relegadas. Y resulta que es tristeza quien finalmente viene a salvar todas las situaciones porque alegría termina despelotando todo. Entonces fíjate que las emociones son eso, son reacciones que vamos teniendo frente a una situación que se nos presenta. En términos prácticos,
les digo a mis pacientes que las emociones son como unas gafas que nos ponemos para visualizar una situación. Entonces, frente a una situación, yo me puedo colocar, por ejemplo, las gafas de la ira, o frente a una situación me puedo colocar las gafas de la alegría, y frente a una situación me puedo colocar las gafas del desagrado, o frente a esa misma situación me puedo colocar las gafas de la tristeza. Soy yo el que expreso y veo esas emociones. Las emociones son innatas, es decir, vienen con nosotros. Es decir, una persona puede nacer en Colombia, puede nacer en Japón, puede nacer en Estados Unidos y sus emociones van a ser exactamente las mismas. Podemos definir algunas emociones básicas como son la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, que digamos que son las más frecuentes y las que nos ayudan a relacionarnos en el día a día. Entonces, fíjate que frente a una misma situación, dos personas pueden relacionarse con emociones completamente diferentes. Lo que para uno puede ser muy cómico, para el otro puede ser absolutamente enfurecedor y generarle una gran cólera, siendo la misma. Dime. O tristeza. O tristeza, exactamente eso, que puede ser la misma situación. Fíjate lo que tú planteas, tristeza. Somos, por ejemplo, fanáticos del fútbol y cuando hay un partido de fútbol siempre tendrá que haber un ganador o un perdedor en una final. Entonces, es la misma situación, partido de fútbol, pero al final, si es una definición, el que gana se va alegre, los que perdieron se van tristes y rabiosos. Entonces, fíjate que es con cuáles gafas me pongo a ver yo la situación. Es como en la película cuando ponen en la mente a controlar, ¿no? Algo así son nuestras gafas. Exactamente es eso. Fíjate que en la película vemos que es el centro de control, un centro de comando, ¿no? Y entonces frente a cada situación que se nos va presentando, entonces se disparan las bolitas que necesitamos allá como para enfrentar esa situación. Entonces, si a mí me están pitando en el semáforo, pi, 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 y yo entonces soy una persona que me disparo con cólera, pues inmediatamente mi emoción dominante va a ser la rabia. Entonces voy a tener frente a esa situación una rabia. De repente si yo soy una persona que de acuerdo a mi personalidad soy relajado y tranquilo, pues de pronto escucho el pito y no tengo en ese momento ningún tipo de emoción, ni rabia, ni alegría, ni tristeza, simplemente me quedo expectante frente a la situación. Entonces, tengamos claro que las emociones significan reacciones frente a una situación determinada. El doctor Ricardo quiere completar. Sí, bueno, lo que dice Andrés es muy, muy importante, ¿no? Hay unas emociones básicas que tenemos que conocer y que son 6 prácticamente las emociones básicas que tenemos y que no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Entre esas obviamente está el miedo, el enfado, la tristeza, el asco, la felicidad y la sorpresa. Esas serían las 6 emociones básicas que tenemos en nuestra fisiología. La emoción, como decía Andrés, es una reacción biológica, eso hace parte de nuestro organismo. No podemos negarlas, no podemos bloquearlas porque eso hace parte de nuestra naturaleza como seres humanos y tenemos que pues aprender a sentirlas y a tener una interpretación de las mismas. Entonces mira que esa reacción, esas emociones básicas que usualmente se desarrollan a través de nuestros sentidos, ¿sí? Cuando yo veo algo, cuando yo escucho algo, cuando yo huelo, cuando yo pruebo algo, cuando toco algo, esos estímulos que llegan a través de nuestros sentidos o nuestros pensamientos generan una reacción a nivel del cerebro, que es donde están las emociones. Hay una zona en el cerebro que se llama el área límbica, que es el área donde se encuentran las emociones y las memorias emocionales. También se le llama el cerebro mamífero, porque nuestro cerebro tiene tres zonas que están muy bien distribuidas dependiendo de su evolución. Está el cerebro humano, que es la corteza cerebral, ¿sí? Que es la parte más desarrollada del cerebro en la que hacemos racional muchos de nuestros pensamientos. Y está el cerebro mamífero, que es la parte emocional que les comentaba yo en este momento ahorita. Y está el cerebro reptil, que es la parte más primitiva, la que reacciona de forma primitiva ante muchos estímulos que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, esas emociones llegan al área límbica, generan una reacción biológica, todas las emociones. Como yo les decía, no es malo
tener miedo, no es malo tener enfado, no es malo tener tristeza, es No es una malo emoción, sentir. no es malo sentirla. Toda emoción tiene un proceso de ascenso y descenso y va a tener una reacción biológica en el cuerpo a través del sistema nervioso, en el área límbica, después se transmite al sistema nervioso autónomo y eso se va a expresar en una de liberación de sustancias químicas, de neurotransmisores que van a hacer un efecto a nivel del cuerpo. Así es. Doctor Ricardo, sigo con usted. Planteando esto lo de los estímulos, ¿qué son los sentimientos? Porque siempre se llega, digamos, a decir como igual frente a las emociones. ¿En qué se pueden diferenciar los sentimientos contra las emociones? Bien, eso es bien, ese concepto es muy importante, ¿no? Porque confundimos y pensamos que son las mismas cosas, ¿no? Una emoción, como les decía anteriormente, es algo biológico, ¿no? Es una reacción biológica que todos tenemos en nuestro cuerpo, que como les comenté anteriormente, son esas, más o menos esas 6 emociones básicas, pero el sentimiento es la interpretación mental que nosotros hacemos ante esas emociones, ¿sí? Es la interpretación de la mente. Y esa interpretación mental depende de las creencias que nosotros tenemos respecto a la vida, ¿sí? Entonces nosotros interpretamos esa emoción y le damos un significado mental, dependiendo de nuestras creencias. Entonces, yo te puedo dar ejemplos de varios tipos de sentimientos positivos o negativos. Por ejemplo, un sentimiento positivo puede ser el humor, la alegría, la compasión, la esperanza. Eso puede ser un sentimiento positivo dependiendo obviamente de mi interpretación. Y también está los sentimientos negativos, la hostilidad, la cólera, la ira, el rencor, ¿sí? Todo ese tipo de sentimientos negativos. Y hay algo que quiero poner de pronto aquí en hacer énfasis, es que nosotros vivimos con muchos resentimientos, ¿sí? ¿Y qué significa resentimiento? Resentimiento es volver a sentir, ¿sí? Volver a sentir algo. Pero usualmente esos resentimientos, la gran mayoría son negativos, no son positivos. Tienden a lo negativo. ¿Sí? Entonces es un sentimiento que se vuelve y reverbera y da vueltas en lo que recuerdo, que es que me hicieron, me hirieron, me dijeron, ¿sí? Entonces me quedo en ese resentimiento todo el tiempo y eso queda liberándose en el cuerpo y generando una reacción biológica que termina enfermándonos a todos. Así es. Hablando ya de enfermarnos por el resentimiento, doctor Fonseca, ¿cómo responde nuestro organismo ante estas emociones? Porque puede responder tanto a las muy alegres o a las muy tristes. ¿Cómo responde? Claro, fíjate, y complementando un poquito lo que nos compartía Ricardo, las emociones son innatas, es decir, vienen con nosotros. Los sentimientos son el resultado de las experiencias aprendidas. Nos hablaba Ricardo del sistema límbico y es allá donde grabamos todas esas experiencias. Fíjate que un sentimiento tiene implícito todas esas sensaciones y emociones que hemos aprendido a través de los años. Ya hablaba Ricardo del resentimiento y entonces les digo a los pacientes, mira, cuando tú tienes ese rencor, eso allá metido que te revuelca la mente de forma permanente, lo que estás reviviendo es toda esa rabia con la que te enganchaste en algún momento. Entonces tu emoción se aprendió como algo desagradable y se perpetuó en el tiempo, se convirtió en tu sentimiento. Y por eso, digamos que cómo se presentan, cómo se manifiestan esas emociones, pues depende de si son cuadros agudos o si son cuadros que se nos van exacerbando en el tiempo, crónicos, ¿no? Cuando ya se nos convierten en sentimientos. Fíjate que si hablamos de emociones, pues todas tienen una expresión diferente. Cuando tú estás alegre, tú te pones pleno, es decir, tu cara se pone rojita, tú sonríes, te pones sudoroso, te pones eufórico, quieres correr, moverte, porque estás en un estado simpático tónico de alegría, de gozo, de felicidad. Muy por el contrario, cuando tú tienes miedo, entonces tus manos se ponen sudorosas, tu corazón palpita a 1000, te duele el estómago y entonces empezamos a ver cómo muchas de las cosas que vemos en nuestras consultas cotidianamente son simplemente emociones que están muy manejadas porque no las conocemos. Fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de la rabia, ¿qué siente uno cuando tiene rabia? Cuando dice, uy, es que me sacaron la piedra. Entonces uno tiene
ganas de romper, tiene ganas de ahorcar, tiene ganas de, ¡ay! Pero esto ¿por qué me pasa a mí? Eso que estás haciendo. Entonces fíjate que cada emoción se manifiesta de una forma completamente diferente. Y esas manifestaciones de nuestras emociones vienen dadas desde nuestro sistema nervioso autónomo. Ya lo habíamos compartido en otro conversatorio, vamos a recordarlo muy rápidamente. Ese sistema nervioso autónomo es el que regula todas las cosas en nuestro cuerpo que no controlamos de forma voluntaria. Por eso se llama autónomo. Tú no controlas tu sudoración, tú no controlas el latido cardíaco, tú no controlas tu tono muscular, tú no controlas tu digestión, tú no controlas tu salivación. Y es ahí cuando cada una de las emociones empieza a tomar parte, porque ese sistema nervioso autónomo tiene dos partes, el sistema nervioso simpático, que es el de la alerta, y el parasimpático, que es el que nos sosega. Entonces, fíjate que en esos estados de euforia es el simpático el que está actuando. Por el contrario, en los estados de relajación, el parasimpático el que está actuando. De tal forma que cuando nosotros nos enfrentamos a esas situaciones y empezamos a ser conscientes, por ejemplo, muchas gastritis. Yo les digo a mis pacientes que muchas gastritis no tienen nada que ver con el intestino. El pobre colon es otro de los que frecuentemente resulta nombrado en la consulta. Es que yo tengo problemas de colon y le han hecho al paciente todas las colonoscopias, todas las radiografías con contraste, colon por enema, y todo sale absolutamente normal, pero yo tengo algo en el colon. Y empezamos a compartir esa historia de vida de paciente. Como decía Ricardo, ¿por qué preguntan tanto de las emociones? Y empezamos a encontrar respuesta ahí a todas esas condiciones. De tal forma que por eso cada emoción es fundamental dentro del proceso de salud de un paciente. Cuando nosotros enfocamos un paciente desde la medicina tradicional china y la acupuntura, por ejemplo, cada elemento, desde la medicina tradicional china, los elementos que relacionan ellos son el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. Y cada uno de esos elementos tiene una relación con una emoción en específico. Entonces, por ejemplo, vemos que los pacientes coléricos, rabiosos, tienen muchos problemas hepáticos y problemas musculares. Y entonces vamos a fisiatras y vamos a hepatólogos y nos duelen los músculos y tengo un hígado graso y resulta que empezamos a manejar todas esas iras y todas esas cóleras y el hígado se empieza a mejorar y los dolores musculares se empiezan a mejorar. Oiga, y el paciente tiene muchos miedos y resulta que su consulta frecuente son infecciones urinarias, flujos vaginales, prostatitis en los hombres, y resulta que le han pasado por urólogos y ginecólogos en cantidades y los síntomas siguen estando ahí. Y empezamos a trabajar los miedos y es hermoso como empieza a cambiar la sintomatología de un paciente. Por eso, nuestras emociones y la gestión del resultado de ellas es lo que va a permitir que tengamos un estado de salud o de no salud, porque fíjense que también lo compartíamos en un conversatorio, que no hay salud completa, no hay enfermedad completa, sino que son un balance entre las dos. Doctor Ricardo, o doctor Fonseca, hay una pregunta que nos hizo Gladys Camacho, que va con lo que estaba contando el doctor Fonseca, y dice, ¿qué parte del organismo se afecta más cuando la persona es rencorosa? Bueno, como lo dijo Andrés ahorita, ¿no? El rencor y el resentimiento. El rencor es un sentimiento que está reverberando todo el tiempo, ¿no? Y que está asociado muchas veces a la rabia, a la cólera, ¿sí? Y a otras emociones también de las que hemos hablado. Pero el rencor principalmente se va a somatizar, como ya había dicho Andrés anteriormente, a nivel hepático y a nivel gastrointestinal. Eso es una emoción que usualmente se somatiza mucho en la zona abdominal. Entonces son personas que usualmente tienen problemas de hígado, se ve frecuentemente hígado graso, cálculos en los riñones, cálculos en la vesícula, perdona, problemas de gastritis, reflujo, ¿sí? Son personas que muchas veces no pueden manejar esas emociones, se manifiestan obviamente a nivel de ese órgano, pero también pueden estar expresándose en otros territorios del cuerpo porque el sistema nervioso autónomo se distribuye en todo el organismo. Fíjate, María Paula, Ricardo y quienes nos acompañan,
En mi experiencia, hay una condición de esos letreros que le ponemos a los pacientes que los médicos llamamos diagnósticos, en quien yo empiezo a explorar muy profundamente esos rencores guardados durante años, porque como lo mencionaba Ricardo, no es solamente el hígado, sino es cómo nos relacionamos todo nuestro cuerpo, y si hay una enfermedad donde yo busco rencores crónicos, es en el cáncer. Porque para mí, el cáncer es la manifestación de un rencor que se hizo manifiesto. Es decir, cuando tú eres capaz de sentir tanta destrucción, fíjate que ¿qué es un cáncer? Es una agresión que se hace hacia nuestro cuerpo, las células empiezan a crecer de manera desordenada y eso solamente se lleva a cabo desde mi perspectiva cuando tenemos todas esas rabias guardadas. Es que cuando yo tenía 15 años me pusieron los cachos y eso yo no lo puedo perdonar, a pesar de que ya tenga una familia, a pesar de que tenga una vida, pero es que yo allá no le perdono a esa persona y no lo puedo sanar. Por eso cuando comparto con pacientes con esa experiencia de vida que se llama cáncer, empezamos a buscar esos procesos de sanación de sus dolores y de sus rencores, así sean antiguos, pero me voy a buscar por allá. Doctores, acá Laura Mateus nos comenta, mis emociones se reflejan en mi colon y gastritis. Digamos, en este caso, ¿qué pasaría? Bueno, fíjate que si hablamos fisiológicamente y vamos a este sistema nervioso autónomo que estábamos compartiendo, hay una molécula a nivel intestinal que se llama VIP. No es Very Important People, sino péptido intestinal vasoactivo. Ese es un péptido, es una molécula que se encarga de la motilidad intestinal, que se encarga de regular varias funciones digestivas. Entonces, fíjate que cuando tenemos toda esa emocionalidad que generalmente tiene que ver con miedos, el sistema digestivo también expresa muchos miedos, y fíjate que ya lo veremos más adelante, una cosa es miedo y otra cosa es ansiedad. Y generalmente llegamos a esos síntomas gastrointestinales por procesos de ansiedad, es decir, de miedos sostenidos en el tiempo. Miedos tenemos todos. Hace 20 días en el conversatorio yo les compartía que me había dado un susto ni el berraco recibir unos billetes como cambio en una estación de servicio y bueno, pero lo confrontamos, lo asumimos y lo trascendimos. Pero cuando la situación se queda dándome vueltas y vueltas y vueltas, entonces lo convierto en ansiedad. Con Ricardo hemos compartido unas situaciones muy interesantes, porque yo le decía hace un tiempo que tuve unas situaciones de estrés por algunas charlas que tenía que preparar para un grupo de médicos. Le decía, oiga Ricardo, oiga hermano, cosa tan rara, mire, el tinto es buenísimo para producir gastritis y se lo digo a todos mis pacientes, no tomo tinto porque me genera gastritis, me da dolor de estómago y eso es un veneno para mí. Ah, pero cosa rara que en esos días que estaba preparando esos seminarios me tomé un tinto y se me quitaba la gastritis. Yo le decía, mire, esta vaina es un ansiolítico maravilloso. Es decir, lo que tenía no era gastritis ni colon irritable, tenía era ansiedad ahí por ir a exponer mi pellejito frente a un grupo de expertos y pues cuando uno se va a sentir expuesto, pues siente la crítica, la censura y no somos de palo ni de piedra y todos sentimos y nos estresamos. Fíjate, por ejemplo, este hecho nada más de compartir los conversatorios, tener un público tan exigente detrás de cámaras que nos está viendo, que espera mucho de nosotros, eso genera estrés. A pesar de que eso no se vea, eso es un generador de estrés, porque siempre queremos dar lo mejor. Exactamente eso, siempre queremos dar lo mejor, siempre queremos entregar lo mejor, siempre queremos que se lleven buenas herramientas y claro, fíjate que es el tiempo el que lo va moldeando a uno y le va permitiendo entender todas esas cosas. Por eso esta pregunta de síntomas digestivos, gastritis, colon irritable, es muy linda, porque es una pregunta que nos permite empezar a entender que soy yo el que tengo que conocerme. Fíjate que tengo una paciente con quien he compartido durante muchos años. Si está en el público, espero que disfrutes de lo que va a compartir, porque cuando nos conocimos, siempre ha habido el miedo a un cáncer gástrico. Y yo curiosamente le digo a ella que ella se va a morir de una niña encarnada, porque nunca ha tenido nada en endoscopias, nunca ha tenido nada en colonoscopias, y siempre esos síntomas han ido cambiando en la medida en que aparecen otras cosas.
Entonces yo comparto con ella y le digo, mira, tu cabecita es la que se refleja allá en tu estomaguito, porque tú allá no tienes nada, simplemente son tus pensamientos acá los que generan respuestas aquí a nivel digestivo. Así es. El doctor Ricardo quiere añadir algo a esta pregunta. Bueno, mira, sí, el tema de las enfermedades digestivas desde el punto de vista emocional, pues es supremamente frecuente, muy frecuente tener una relación de problemas de gastritis o colon irritable con problemas de apegos, con problemas de ansiedad, sobre todo mucho también problemas de relaciones afectivas, ¿sí? Apegos a personas, a parejas, apegos a la parte material, a la parte económica. Uno ve bastante frecuente esa parte emocional en muchos pacientes. Y hay una rama pues, de las terapias alternativas que es la biodecodificación de enfermedades, en la que uno empieza a buscar como esas causas emocionales de una patología específica, no solo las digestivas, ¿no? De todo tipo de enfermedad en el cuerpo. A nuestros espectadores pueden seguir dejando sus preguntas en el chat, las vamos a estar leyendo al final. Doctor Ricardo, seguimos con usted. ¿Podemos enfermar cuando reprimimos las expresiones emocionales, lo que estaba comentando ahorita? Sí, sí, definitivamente como acabamos de ver que toda la respuesta emocional es una respuesta biológica del cuerpo, en la que por una percepción que yo tengo visual o por alguno de mis órganos de los sentidos o por un pensamiento, estoy generando una reacción a nivel de mi cerebro y eso se va a reflejar obviamente a nivel del sistema nervioso autónomo, como dijo Andrés, tanto la parte del simpático como el parasimpático, se va a expresar obviamente en el cuerpo de alguna manera. Entonces, si yo hago que una emoción no la exprese, no la saque y la reprima, tarde o temprano esa emoción va a terminar afectándome mi salud física. Y va a estallar por Entonces, algún lado. Va a salir por algún lado. Todo lo que tú no expresas por la boca, todo lo que no exteriorizas, lo que no sacas, lo que no lloras, ¿sí? Eso va a terminar somatizándose tarde o temprano. Entonces, si te das cuenta, como decía anteriormente Andrés también, esto va a generar una reacción a nivel del cuerpo a través de ese sistema nervioso autónomo que termina tarde o temprano manifestándose como una enfermedad a la que va a tener que manejar un médico pues con alguna pastilla. Y casi todas las enfermedades tienen un origen emocional. Eso es la gran mayoría. Yo diría que más del 80% de las enfermedades tienen un origen emocional que hay que tratarlo también. Así es. El doctor Fonseca quiere completar algo más a esta pregunta. No, totalmente de acuerdo con Ricardo. Cuando nosotros desde nuestra visión terapéutica empezamos a apoyar a un paciente, los pacientes se sorprenden porque nosotros empezamos a preguntar cosas extrañas. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo es la temperatura de tu cuerpo? ¿Cómo es tu sudoración? Oye, ¿cómo eres tú? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo es tu genio? ¿Con quién vives? ¿Cómo son tus relaciones familiares? Porque es ahí donde nosotros empezamos a encontrar herramientas terapéuticas para apoyar a ese paciente. Fíjate que esto no es una relación causa-efecto. Si nosotros, por ejemplo, vemos una condición, volvamos a las gastritis y a los colon irritables, indiscutiblemente hay un proceso fisiológico que se está expresando en el cuerpo. Pero fíjate que si yo me quedo simplemente en ese proceso fisiológico y no voy a resolverlo de atrás, simplemente me voy a quedar rumiando el dolor, rumiando la emoción y no la voy a resolver. Fíjate la importancia cuando preguntamos, bueno, las emociones nos enferman y la respuesta es afirmativa, como lo compartíamos con Ricardo, pero es ahí donde debemos empezar los procesos de conciencia. Abiertamente, todos los días les digo a mis pacientes, mire, créanme que en mi experiencia de 20 años yo no he curado a ni uno. Todos se curan solitos cuando empiezan a hacer sus procesos de conciencia. Los médicos, ¿qué hacemos? Un ejercicio de conocimiento, de experiencia y lo ponemos a disposición de nuestros pacientes. Hace algunos días compartía con alguien que ha visto 10 médicos en los últimos 15 días. Y yo hacía una reflexión de todas las cosas que ella le compartía a cada uno de sus médicos. Y yo le decía, mira,
Lo primero es que yo no encuentro coherencia entre lo que le dices a uno y a otro. Y yo no creo que los médicos sean tan mentirosos para empezar a escribir cosas que no son. Entonces yo le decía, mira, lo que necesitamos es dejar de buscar afuera porque allá no hay respuestas. Fíjate que si tú sigues buscando allá en los demás, vamos a seguir deambulando, deambulando. Y yo le leía y le decía, mira, yo no estoy juzgando a mis colegas porque no conozco quiénes serán, no conozco por qué escribieron eso, no te estoy juzgando a ti por lo que hayas dicho o no hayas dicho, estoy haciendo una reflexión de unos argumentos que veo frente a lo que tú me estás contando. Y claramente le decía, mira, estoy convencido de que tú vas a salir adelante cuando cambies el chip. Doctor Andrés, ¿qué me tomo? ¿Qué me va a dar? No, no te va a dar nada. Nos hablamos en 8 días y te voy a dejar una tarea. Cambias ese pensamiento que estás teniendo. Porque lo primero que me estás diciendo es que yo no puedo salir de esto. Yo te garantizo que sí. Doctor, pero es que necesito ayuda. Cuenta conmigo. La tienes ahí. ¿Y entonces qué me tomo? No te tomas nada. Hace algunos días también compartía con un paciente y entonces tiene unos síntomas digestivos bastante grandes. Doctor, ¿qué me tomo? Nada. Vamos a hacer un ayuno. Vamos a hacer una dieta muy estricta, muy juiciosa. Vamos a manejar nuestras emociones y hablamos en 8 días y me cuentas a ver cómo vas. Entonces, fíjate que cuando nosotros empezamos a ser conscientes, a entender a nuestras emociones, a aprender de ellas, fíjate que las emociones son necesarias. Es decir, vuelvo al punto que compartía al principio, que yo no puedo ser todo el tiempo alegría, yo no puedo ser todo el tiempo rabia, las necesito a todas porque tienen un propósito. Las emociones nos enseñan. La única forma de trascender en la vida es a través de nuestras emociones. Hay una condición en salud, en psiquiatría especialmente, que se llama anedonia. El paciente en anedonia no está deprimido, pero tampoco está alegre, no está colérico, pero tampoco está sosegado. Es un paciente que no puede manejar ni expresar sus emociones. En términos prácticos, no siente nada, no tiene emociones. Y entonces es un proceso complejo porque les digo, mire, se perdió la chispa de la vida. Necesitamos empezar a mirar por dónde la reencontramos. Entonces, fíjate que indiscutiblemente vuelvo y somos muy reiterativos con eso porque junto a Ricardo somos unos convencidos de que las emociones son la mamá. Ricardo dijo el 80, yo le apuesto a más, yo le apuesto que al 95%. Ya, sí, es cierto. Así es. Y una de estas enfermedades que se expresan, doctor Fonseca, es la ansiedad. Y es una emoción muy frecuente y digamos ahorita por temas de cuarentena, de la pandemia, se ha generado mucho, mucho más. ¿Y qué podemos hacer frente a ello sobre la ansiedad? Bueno, fíjate que la ansiedad es una condición patológica, es decir, ya no es una emoción, ya es una condición en que estoy manejando inadecuadamente mis emociones. Y la ansiedad viene de los miedos aprendidos. Es decir, cuando yo he tenido esas experiencias de miedo previas y son consecutivas y acumulativas, es donde detono esos procesos de ansiedad. El paciente ansioso necesita certezas, es decir, es un radar permanente de todas las condiciones, porque él quiere tener la certeza de lo que va a pasar. Y eso no lo podemos saber. Yo les digo a mis pacientes que la única certeza que podemos tener es hoy, aquí, ahora. Por eso la ansiedad se convierte en una condición tortuosa. Es decir, fíjate que el paciente ansioso está un paso adelante de todo. El paciente ansioso no confía en nadie hasta que no escucha lo que quiere escuchar. Pero cuando escucha lo que quiere escuchar y no le sale, entra nuevamente en crisis porque si ve, yo sabía que eso no era así y en el fondo de mi corazón lo tenía claro y entonces yo sí creí y eso no era así. Fíjate que es una rumiación permanente de miedos porque no podemos tener la certeza de lo que va a pasar. Entonces fíjate que por eso vuelvo al punto de los miedos, porque cuando cronificamos esos procesos de miedos es cuando entramos en esa sensación desgastante, la ansiedad. Fíjate que el miedo lo trascendemos, es decir, yo puedo tener miedo a salir en Bogotá en la noche porque pues
está peligrosa la situación, listo, pues no salgo, pero no me quedo con el susto ahí de que, uy, esto debe estar muy peligroso, no, porque estoy protegido en mi casita. Y entonces yo sé que salgo a hacer las compras de día, porque de día pues como que se siente uno más seguro. Hola, que yo le tengo miedo al odontólogo. Entonces, listo. Simplemente mantengo una muy buena higiene bucal y hago una muy buena preparación emocional para que en mi control anual voy al odontólogo y le digo, mire, tráteme con cariño, quiérame mucho, consiéntame mucho porque soy una persona muy nerviosa. Listo, salí de mi cita odontológica, asumí el miedo, lo trascendí, pero no me quedé el resto del año asustado pensando en que tenía que volver al odontólogo. La ansiedad, por el contrario, se queda rumiando allá. La cabeza ansiosa no descansa. La ansiedad nos quita el sueño, la ansiedad nos quita la concentración, la ansiedad nos quita la posibilidad de vivir, como lo decía, en el aquí, en el ahora. No nos permite disfrutar el momento, porque la ansiedad se convierte en un proceso tortuoso. Entonces, fíjate que esta situación que hemos tenido, como tú lo compartías actualmente en la pandemia, pues ha generado mucha incertidumbre en todos, porque es que no conocemos cómo es el comportamiento de esta situación. Y vuelvo al punto, si uno no conoce, pues uno dice, ¿qué va a pasar aquí? Cuando empezamos la pandemia, acá el primer caso en Colombia se reportó el 6 de marzo, entonces nosotros decíamos, no, mire, eso en China fueron 3 meses, uy, eso en Italia estuvo duro, en España estuvo duro, y nosotros decíamos, vamos a ver cómo nos va acá. Y entonces yo les decía a mis pacientes, mire, estamos esperando el pico para abril, y en abril no llegó el pico. Y después, no, estamos esperando el pico para mayo. Y todo el mundo, pero venga, doctor, no llegó el pico en mayo como usted nos dijo. Nada, pues eso pasó porque estamos muy juiciosos. Resulta que el pico llegó entre agosto y septiembre y empezamos a ver muchas cosas complejas y empezaron en paralelo a abrir muchos sectores. Entonces, por ejemplo, en estos días que les he dicho a mis pacientes, mire, no podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos porque sabemos por las experiencias internacionales que la pandemia sigue, que la epidemia sigue y que las segundas olas son más fuertes, porque cuando uno relaja las medidas, las cosas se complican un poquito más. Entonces, fíjate que ese no tener certeza de qué va a pasar, pues es bastante complejo. En estos días, por ejemplo, en nuestra consulta institucional con Ricardo, nos han preguntado que cuándo volvemos a atender presencialmente. Mi respuesta ha sido, no tengo ni idea. Sé que te estoy compartiendo hoy una consulta telefónica, sé que te puedo dejar una orden para dentro de un mes. Cuando pidas tu cita, pregunta si será presencial o si será ya seguiremos en estas modalidades virtuales, pero no sabemos. Y fíjate que frente a ese no sabemos, yo puedo entrar en el dolor y en el sufrimiento permanente, en ese miedo de cuándo será, cuándo será, cuándo será, o decir simplemente, listo, cuando tenga que ser, será. Dejarlo fluir. Exactamente es eso, dejar fluir las cosas. Fíjate que las cosas no son como uno quiere, les digo a mis pacientes, las cosas son como tienen que ser. Lo que pasa es que cuando nosotros vivimos llenos de incertidumbres, cuando nosotros vivimos llenos de apegos, cuando nosotros vivimos llenos de necesidad de otras cosas que están fuera de nosotros, nos llevamos grandes dolores, grandes desilusiones y grandes enfermedades. Fíjate que hemos compartido también a través de los conversatorios de las dualidades, el amor y el ego. Y entonces les digo a los pacientes, la ansiedad viene de ese ego insatisfecho, porque no es que las cosas no son como quiero, las cosas no me salieron como pensaba o no tengo las cosas bajo mi control. El amor, ¿qué hace? Listo, simplemente son porque tienen que ser, punto, no hay más. Entonces fíjate que hacer esos ejercicios de construcción permanente nos lleva años. Doctor Andrés, ¿usted va al médico? Claro, por ahí cada año y medio, 2 años, a hacerme un control, no porque me sienta ansioso, sino porque de pronto miremos a ver qué hay. Oiga, no hay nada, listo, quiere decir que nos seguimos cuidando divinamente bien. Y ya nos reíamos también en algún conversatorio con Ricardo, porque a veces hacemos los exámenes en paralelo a ver cómo vamos envejeciendo, le digo yo a Ricardo, mirando cómo van cambiando nuestros factores. Cuando empezamos antes detrás de cámaras, estábamos hablando contigo, María Paula, y preguntándote si tenías Facebook. Y decías, no. Y la reflexión, ¿cuál era? No es que el Facebook es para viejitos, los jóvenes utilizan Instagram. Entonces, fíjate que ese es otro proceso. La vida va pasando, pero nosotros no queremos que la vida pase. Fíjate que queremos que lleguemos a los 80 años sin dolor, sin incomodidad. Y yo les digo a las pacientes, no, mira, pides calidad de vida.
disfrutar, porque tu cuerpo se va a deteriorar, tu cuerpo se va a desgastar, tu cuerpo se va a acabar, porque esto es una máquina perfecta, pero no es una máquina eterna, de tal forma que nosotros tenemos la posibilidad de entender y asumir nuestras condiciones de vida como la vida misma, o tenemos la posibilidad de empezar a sufrir y a pasarla mal si la asumimos como lo que me está pasando es una enfermedad. Así es. El doctor Ricardo quiere añadir algo sobre la ansiedad. Sí, la ansiedad, pues, como comentó también Andrés ahorita, ya es una enfermedad mental que realmente nace del miedo, ¿sí? Obviamente el miedo es una emoción, como les dije, básica, es una emoción que todos tenemos, no es mala, es una emoción que nos ha permitido sobrevivir, ¿sí? En cierto modo, porque para eso está, para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra integridad. Entonces, esta ansiedad no solo la sentimos los humanos, la sienten también los animales. La hemos sentido durante toda nuestra vida. Cuando estábamos en el colegio y presentábamos un examen, cuando conocíamos una niña que nos gustaba y teníamos ansiedad por hablarle. Bueno, muchos ejemplos de ese tipo de ansiedad, ¿no? Pero ya la ansiedad patológica ya es una ansiedad que se presenta, que puede ir, dependiendo de la intensidad, de lo severo, puede ir de un cuadro de ansiedad leve a un cuadro de pánico y de terror que prácticamente el paciente no puede controlarlo, ¿no? Que se está viendo bastante en estos tiempos, trastornos de pánico. Y dependiendo de la duración, pues puede ser algo corto, puede ser algo que dura por muchísimo tiempo. Entonces, los pacientes usualmente que manifiestan ya estar en un estado de ansiedad muy severo, que ya llegan a un cuadro de pánico, empiezan a tener una cantidad de síntomas físicos que los puede llevar a pensar de que están enfermos, de que van a sufrir un infarto, les duele el pecho, les da dificultad para respirar, sudoración, calores, temblor, mareos, ¿sí? Hay una cantidad de síntomas que se asocian a eso que muchas veces estos pacientes terminan yendo en varias ocasiones con muchos médicos para que descarten cualquier patología orgánica y resulta que es un problema emocional y mental. Entonces, estos tipos de ansiedad que se están viendo en la actualidad y que pues hay personas que ni siquiera lo reconocen porque llevan una vida totalmente acelerada y ansiosa constantemente, viven en ese ritmo, está generando una cantidad de situaciones físicas que pues obviamente los pacientes no pueden manejar muchas veces y terminan medicados y terminan en un psiquiatra, en muchos casos, obviamente tomando ansiolíticos y medicamentos psiquiátricos, que en muchas ocasiones se pudieron haber evitado. En algunos casos yo digo, bueno, pues un paciente puede llegar a terminar en un psiquiatra, manejarlo un tiempo, pero si ese paciente no hizo conciencia de esa situación de ansiedad, pues se va a quedar pegado toda la vida ahí tomando ansiolíticos y antidepresivos. Mientras, Doctor Ricardo, sí, perdón. dime, tranquila, sí, sí. Frente a esto que usted estaba mencionando, cuando no se pueden manejar, cuando, digamos, no se logra reconocer, y esta va la pregunta de Inés Méndez. Inés Méndez, ¿cómo ayudarnos a reconocer nuestras emociones y trabajar para manejarlas mejor? Bueno, para reconocer nuestras emociones, pues definitivamente, primero que todo hay que observarse uno mismo. Nosotros más o menos tenemos un promedio de 60.000 pensamientos al día, ¿sí? Ese es un promedio que hacen. Al día quiere decir en las 24 horas, porque nosotros también tenemos una actividad mental durante el sueño. Todo lo que pensamos en la mañana lo estamos repitiendo en la noche. O sea, si tú en el día estás ansioso por una cosa, en la noche le estás La dando noche lo se va a mismo, repicar. exactamente igual. Entonces, de esos 60.000 pensamientos que tú tienes en un día, en 24 horas, más o menos más del 80% de esos pensamientos son negativos, ¿sí? Okay. Y de esos pensamientos, del 80%, el 90% son los mismos pensamientos, ¿sí? Es la repetición de un pensamiento constante. Entonces, si tú empiezas a observar tus pensamientos, empiezas a mirar y a gestionar, como estamos diciendo, y a administrar esos pensamientos, tú vas a escoger cuáles tomas y cuáles no tomas. Porque eso es como por la mañana cuando yo me voy a vestir. O sea, yo voy a escoger lo que me voy a poner. Pero si me están llegando los pensamientos negativos, que es inevitable que lleguen los pensamientos negativos, porque la mente, el desarrollo mental, la mente se hizo para pensar. Eso de que
nosotros tenemos que tener la mente en blanco, eso es una mentira, porque realmente la mente está desarrollada es para eso. Pero yo tengo que aprender a administrar a mi mente, no que mi mente me maneje a mí. Entonces yo elijo los pensamientos que voy a tomar en el día. Me van a llegar todos los pensamientos negativos que tú quieras, pero yo soy el que elijo tomarlos e identificarme con esos pensamientos. Entonces, yo para eso, pues obviamente les recomiendo mucho autoobservarse, observar siempre sus pensamientos. Y a veces hay un ejercicio que es muy, muy interesante y que incluso yo lo hice en alguna ocasión conmigo, pues obviamente en mi experiencia, y es hacer una especie de registro de esos estados emocionales y esos pensamientos. En vez de una persona que en la noche no puede dormir y le da vueltas de que por qué no puedo dormir, pues oiga, levántese y ponga a hacerse una listica de qué es lo que está pensando, qué pensamientos están llegándole a uno todo el día, hacer esa lista. Entonces, me pasó esta situación, sentí esto, pensé esto, está relacionado con esto, voy a cambiar ese pensamiento, porque la mayoría de esos pensamientos son percepciones que están en mi mente y no son cosas reales muchas veces, son cosas que yo creo que van a suceder. Entonces, para el cerebro es lo mismo. Lo que yo me imagino hace la misma reacción fisiológica a lo que está sucediendo realmente. Si yo vivo preocupado porque va a pasar algo, porque de pronto me puedo llegar a contagiar, pues voy a vivir en estrés todo el tiempo. Así no sea una realidad, pero mi cuerpo y mi cerebro lo está tomando como una realidad. ¿Sí? Y va a trabajar en Y ello va a trabajar inconscientemente. exactamente igual. Entonces, lo que yo me imagine y lo que yo perciba y lo que yo interprete va a ser la misma reacción que si realmente estuviera pasando, pues me estuviera sucediendo como tal, ¿no? Realmente. Entonces, yo pienso que a nosotros nos han enseñado mucho a que preocuparnos está bien, ¿no? Que esas personas que viven preocupadas son personas que son muy responsables, ¿no? La preocupación, ocuparme antes de. Y resulta que nosotros no tenemos que vivir preocupándonos, sino más bien ocupándonos cuando las cosas suceden. Entonces, esa sería como una forma de reconocer ese estrés, empezar a observarse y empezar a conocerse. Y ahorita que estamos empezando a entender las emociones, entonces ya yo pienso que las personas tienen que empezar a detallar todas esas cosas, esos pensamientos que tienen y las posibles reacciones en el cuerpo que están sintiendo. Entonces ya no podemos estar echándole la culpa, es que me comí seguramente esto, es que me tomé tal cosa. No, a ver, ¿será que estoy pensando en cosas que me están generando temor, estrés, ansiedad o diversos tipos de emociones o sentimientos? Entonces, eso yo pienso que sería lo más importante, ¿no? ¿El doctor Fonseca quiere agregar algo a esta pregunta? Bueno, claro que sí. Fíjate que retomo a Ricardo y retomo la pregunta. Y es muy bonito, les digo a mis pacientes, cuando uno empieza a hacer esos procesos de conocimiento. Fíjate que nos comparte Ricardo de su experiencia de, oiga, me siento a escribir, me siento a evaluar qué es lo que me pasa. Fíjate lo que yo compartía también cuando tengo esas sensaciones, cuando les compartía lo de, oiga, voy a dictar un seminario y siento ardor, pues no tengo gastritis. Oiga, voy a tanquear el carro y me devuelven la plata y me da susto. No tengo una enfermedad, tengo una emoción. Entonces, a veces nos esforzamos por buscar cosas bastante elaboradas para estar bien. Y yo les digo a mis pacientes que la vida es demasiado básica. Es decir, cuando nosotros empezamos a identificar esas cosas pequeñas de la vida que no nos dejan estar bien, es donde las cosas empiezan a transformarse. Muchas veces, por ejemplo, les digo a mis pacientes, estamos en busca del gurú que me dé respuestas. Y yo les digo a mis pacientes, el mejor gurú duerme con uno en la cama. El mejor gurú está al lado de uno. Los mejores gurús son la familia. Todas esas situaciones de vida que nos enfrentamos en el día a día, que estamos relacionándonos, son nuestros maestros emocionales. Entonces, fíjate que por eso la primera premisa para trascender todas estas situaciones es conócete a ti mismo. Yo les digo a mis pacientes que cuando uno empieza a conocerse, empieza a identificar esas situaciones que me hacen afectar, porque no es que me hagan los demás, sino que yo me afecto por no manejarlas adecuadamente. Cuando soy consciente, empiezo a transmutar, a transformar esas situaciones. Un alcohólico no va a cambiar hasta que no sea consciente de que es alcohólico. Un fármaco dependiente
no va a dejar de serlo hasta que no reconozca que tiene un problema. Entonces, fíjate que ese autoconocimiento es la primera herramienta para aprender a manejar nuestras emociones y nuestra enfermedad. Lo segundo, el segundo tip, les digo a mis pacientes, no se den látigo. ¿Quién dijo que vinimos aprendidos al mundo? No hay cosas buenas ni malas. Estamos aprendiendo a través de cada situación. Si me emberraqué por algo, bendito sea emberracarme. Algo tuve que aprender de esa situación, pero ya reconozco que eso no me deja buenos resultados. Entonces vuelvo en una situación que se me presente a manejar de una forma completamente diferente para que mis resultados sean diferentes. Con frecuencia les digo a mis pacientes, mire, si usted pelea con su marido y le duele la cabeza, créame que usted no tiene un problema neurológico. Oiga, si usted discute con su jefe y a la media hora le da diarrea, créame que no tiene colon irritable. Tienen un mal manejo emocional y nos pasa a absolutamente todos. Entonces vamos con dos herramientas: autoconocimiento, no autoflagelarse. Tercero, racionalizar nuestros miedos. Fíjense que muchas de las cosas que nos pasan frente a todas esas emociones son imaginarios aquí, de las cosas que hemos visto en terceros, de las cosas que han pasado, y les digo a las pacientes, venga, como lo decía Ricardo, oiga, si me despierto a las 3 de la mañana, pues venga, hago el ejercicio y lo escribo. Fíjate que ya estoy siendo consciente, pero lo voy a racionalizar, es decir, voy a decir, oiga, pero ¿esto qué tiene que ver? Si fíjese que cuando yo lo escribo acá, no está... Ya no tiene tanto sentido. Exactamente es eso. Entonces, fíjate que no hemos dicho nada complejo, son tips muy pequeñitos. Querernos mucho. Les digo a mis pacientes, mire, es que uno tiene que quererse, mimarse todos los días, independiente de las cosas que estén pasando. Tendemos a exigirnos mucho, nos damos muchísimo palo, pero nos cuesta un trabajo gigantesco querernos y reconocernos como somos, valorarnos con todo lo que tenemos en el día a día. Para mí, y se lo comparto todos los días a mis pacientes, les digo, es un tesoro maravilloso que uno haya amanecido vivo. Así le duele alguna vaina a uno, pero amaneció. Hay unos que se nos adelantaron ya en el camino y que los alcanzaremos en algún momento, pero amanecimos. Y soy un convencido de que no amanecimos un nuevo día para sufrir ni para pasarla mal. Y quienes me conocen saben que utilizo la frase fabulosa de hay que buscarle la comba al palo, porque es hacerle por los laditos a la vida, independiente de las cosas que se están presentando, por dónde me le voy a meter a la vida para disfrutármela. Así es. Doctor Ricardo, y todas estas emociones, cuando no las sabemos manejar, cuando las dejamos de lado, y lo que usted comentaba, cuando decía, se preocupan, ¿no? Esto genera un estrés, pero un estrés a veces silencioso, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer que nos está pasando eso y cómo manejarlo? Bueno, mira, como yo les decía ahorita, nosotros por la cultura, por la educación, nos han enseñado que tenemos que ser muy responsables, preocuparnos, vivir acelerados, trabajar mucho, ¿sí? Y eso ha sido como una cosa de generación en generación. Venimos de nuestros abuelos y nuestros antepasados y nuestros padres que han sido educados con una educación demasiado rígida, casi que militar, en la que le impedían a los niños en esa época expresar sus emociones. No les permitían llorar porque era malo, cállese, no llore, no se ría, mire, no le da pena hacer esto y lo otro. O sea, siempre era una represión de las emociones, todo el tiempo. Y venimos en ese sistema educativo que incluso también no está ayudando mucho a los niños actualmente. Y a veces uno piensa, ¿será que es que hay mucha déficit de atención o es que realmente el sistema educativo no está logrando atraer y captar la atención de estos niños que vienen a expresar sus emociones de una forma muy espontánea, que realmente eso es lo que tienen todos los niños y nosotros nos han venido bloqueando y reprimiendo eso? Eso no es para echarle la culpa a nuestros padres, obviamente ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Obviamente actualmente eso ya está cambiando, tenemos que evolucionar, eso tiene que cambiar. Entonces, para todo este tema de reconocimiento de esas emociones, pues primero también, ahorita tenemos que ayudar a nuestros hijos a que no tengan esas mismas represiones emocionales que nosotros tuvimos, ¿sí? Eso es importante, la educación de los niños
en sus primeros 7 años, incluso en la barriguita de la mamá, que ya empiezan a sentir muchas emociones de su madre, pues es importante hacer esos cambios en la educación, de no reprimir a los niños en sus emociones y permitirles expresarlas, ¿sí? Más bien el adulto lo que tiene que hacer es contenerlo y en un momento dado ayudarle a comprender esas emociones, sin reprimirlas. Guiarlo, eso es importante. Obviamente nosotros los adultos, los que ya tenemos pues esas traumas que vienen de atrás, porque pues muchos se ponen orgullosos, dicen, no, es que a mí me dieron chancleta y me dieron correa y ese fue el mejor psicólogo que yo tuve. Pero mírenlo ahorita cómo está usted estresado, ansioso, deprimido y con una cantidad de problemas emocionales, ¿sí? Entonces, eso tiene que cambiar, la parte de la educación de los niños, porque ellos están replicando y nosotros estamos replicando esa educación, ¿sí? Lo otro, pues obviamente, como les decía anteriormente, la observación. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, definitivamente no estamos observando nuestros pensamientos, estamos actuando en mecánico, estamos dejando que los pensamientos nos manejen a nosotros, ¿sí? Vivimos en piloto automático, realmente. Eso es lo que está pasando. Entonces, como no observamos nuestras emociones, no registramos, y por eso les decía anteriormente, hagan un registro de esos pensamientos repetitivos que están pasando y miran, oiga, ¿esto es real o esto no es real? ¿Esto me está sucediendo o no? Entonces, o sea, lo que es real, asúmalo y enfréntelo. Lo que no está sucediendo, a ver, no se desgaste ahí en esa situación y obviamente no desgaste energía en eso porque pues eso consume energía terriblemente. El cerebro es el órgano que más energía consume en el cuerpo. Por eso las personas viven con un agotamiento físico todo el tiempo de tanto pensar y pensar cosas negativas. Entonces, eso sería como lo que yo puedo sugerirles, obviamente. No rechacen. Ahorita estaba viendo una pregunta que nos hicieron, que cómo uno hacía para incrementar más las emociones positivas y no las negativas y rechazar las negativas. Pues primero, no rechazar las emociones negativas, porque esas están ahí. O sea, si yo no acepto eso, si lucho contra eso, va a ser un desgaste terrible porque van a estar todo el tiempo apareciendo. Primero, aceptar esas emociones y esos pensamientos, ¿sí? Y segundo, pues empezar a captar o a más bien no captar, más bien a identificarme con las cosas que yo realmente quiero. Porque si me llega un pensamiento negativo y yo le doy vueltas, pues voy a seguir en ese tema todo el tiempo. Pero si pasa el pensamiento negativo, lo observo, lo detecto y lo analizo y lo cambio, pues ahí eso es un trabajo muy importante. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Tú no vas a desentrenar tu cuerpo, tu mente, ni a desaprender todas esas cosas que nos han enseñado de la noche a la mañana. Eso es un trabajo de todos los días. Entonces, el tema que yo les decía y la recomendación que les hacía del registro de esas emociones y pensamientos en unas hojitas, eso es muy valioso, ¿sabes? Eso es muy valioso porque uno se va dando cuenta en dónde tiene que trabajar y qué tiene que cambiar. Y ocuparse. Y ocuparse, sí, ocuparse. Y obviamente, pidan ayuda también, por Dios. O sea, las personas se molestan cuando uno los manda al psicólogo y le dicen, no, es que el psicólogo es para los locos, no, a mí no me mande al psicólogo porque yo no voy allá. Y eso es un común insulto para los pacientes. Oiga, usted necesita psicoterapia, todos necesitamos psicoterapia, todos necesitamos una evaluación en salud mental, cosa que no se hace. Y eso es supremamente importante y creería yo que sí debería haber un programa de promoción y prevención en salud mental, que es algo supremamente frecuente y que nos está afectando a todos. ¿El doctor Fonseca quiere añadir algo más? Claro que sí. Estaba pensando aquí en una frase de los abuelos, una frase muy nombrada: de las aguas mansas, líbrame, Señor, que de las turbulentas me cuido yo. Fíjate que ese estrés silencioso, yo les digo a mis pacientes, mire, es preferible que usted explote y no que guarde todas esas cositas por allá calladito y que vaya pasando el tiempo, porque todas esas cosas acumulativas son más complejas. Fíjate que, y volvamos a una pregunta anterior, la ansiedad y la pandemia. Es muy frecuente en estos días escuchar a las personas que han estado muy disciplinadas en su cuarentena, que están irritables, que están agresivos, que responden mal. ¿Por qué? Porque les digo, pues ya están aburridos de estar guardados en su casa y eso ya les empezó a generar ese estrés silencioso, porque fíjense que
no es que estén con miedo, no es que estén con ira, no es que estén con desagrado, no, simplemente es que ya están tan aburridos de estar guardados, porque parecemos pajaritos guardados, les digo, parecemos que hubiésemos cometido algún delito, y no, simplemente cuando yo racionalizo, y fíjense lo que hablábamos hace un rato de racionalizar mis emociones, y entiendo que este es el deber ser, respiro profundo y sigo echando para adelante. Por eso voy al punto de querernos, mimarnos, y fíjate que lo que decía Ricardo, no hay cosas buenas ni malas, simplemente es qué aprendo yo de esta situación, qué evidencia me deja esta situación que estoy teniendo. Oiga, ¿qué otras cosas puedo hacer? Fíjate que vuelvo al punto de que las respuestas están dentro de cada uno. Para algunos, la meditación será una buena opción. Fíjate que Ricardo hablaba de que no podemos dejar la mente en blanco, pero quienes meditan le apuestan a eso. Yo no puedo dejar la mente en blanco, yo medito de otra forma. Entonces, fíjate que, por ejemplo, para mí, la música genera un efecto terapéutico. Y fíjate que la música, por ejemplo, se utiliza en algunos espacios para generar relajación. Doctor, ¿cuál música escucho? La que te guste, la que te dé gozo, la que te dé placer, la que te dé alegría, la que equilibre toda esa sensación harta que estás teniendo. Si tienes cólera, ponte unos audífonos y empieza a escuchar a tus artistas favoritos y siente esa vibración que dices, uff, esto como que me bajó. Oye, que estás triste, listo, venga, me pongo los audífonos y escucho a todos los que me gustan y miro a ver cuál es. Oiga, crecimos con unas influencias. Yo me río mucho con mis hijos, por ejemplo, porque les digo, mira, vamos a escuchar la música que escuchaba el papá. Ahora vamos a escuchar la música de los abuelitos. Y ahora vamos a escuchar la música de ustedes. Entonces yo los veo a ellos y digo, esa música no tiene sentido. Y ellos dicen, la de ustedes tampoco tenía sentido. Son épocas, son generaciones, pero fíjate que es otra herramienta terapéutica, que la tenemos al alcance de la mano. No necesitamos ni terapeuta ni nada. Oiga, yo venga, me siento a escuchar música. Oiga, venga, voy a respirar conscientemente. Nunca nos tomamos el tiempo para darnos cuenta cómo respiramos. Entonces les digo a mis pacientes, mire, siéntense simplemente a observar sus respiraciones. Doctor Andrés, ¿cuál es la mejor respiración? La sanación pránica, la respiración abdominal, la respiración torácica, con la que te sientas bien. Les digo a mis pacientes que hay que hacer esa exploración de las cosas que van bien conmigo, porque el hecho de que le vaya bien a otros no necesariamente quiere decir que esté bien para mí. Quiere decir que tengo que experimentar esas cosas. Doctor Andrés, quiero probar tal cosa. Listo, ven, lo revisamos, miramos que no tenga ninguna contraindicación y lo pruebas. Doctor Andrés, me funcionó, maravilloso. Gracias a usted, doctor Andrés. No, gracias a ti que lo probaste. Doctor Andrés, no me funcionó. ¿Qué hacemos? Bueno, busquemos otra estrategia terapéutica porque de eso se trata, buscarle la comba al palo. ¿Qué vamos a hacer para que estés bien, para que disfrutes tu vida? Entonces, fíjate que frente a este tema del estrés silencioso, que lo vivimos no solamente por la pandemia, lo hemos vivido durante mucho tiempo, solo que está siendo más visibilizado por las condiciones que tenemos actualmente. Pero fíjate que muchas veces en la oficina, ¿qué hacemos? Agachamos la cabeza. Sí, señor, sí, señor. Cuando estoy que me quiero, perdóneme la expresión, largar de un sitio donde esté, y entonces, pero como lo necesito, entonces sí, señor, sí, señor, sí, señor. No, fíjate que es, listo, si yo deseo tener una calidad de vida diferente, pues simplemente le pregunto a la vida y salgo de ahí. Entonces reconozco que soy yo el que tengo que tomar decisiones y valorar cada una de esas decisiones, porque no hay cosas buenas ni malas, simplemente iré aprendiendo de cada una de esas decisiones. Y siempre les digo a mis clientes, mire, reconozcan todas las cosas que hacen, valórense por cada logro. Esta mañana nos reíamos con una paciente porque me decía, doctor, es que no he bajado sino 2 kilos. Y yo, ay, benditos sean esos 2 kilos, bendícelos, porque mira, hace 4 meses tenías 2 más, hoy tienes 2 menos, pero tú quieres tener 10. No, ve paso a paso y ve bendiciendo y ve consintiéndote por las cosas que vas logrando. Entonces, por eso ese estrés silencioso es una oportunidad maravillosa de transformar nuestra vida. Y les digo siempre, siempre, mire, al final del día, evalúen sus resultados de vida.
Si al final del día me siento pleno, satisfecho, con bienestar, con armonía y con salud, hágale, siga haciendo lo mismo. Pero si al final del día estoy lleno de sufrimiento, dolor, malestar, rabia, enfermedad, mis resultados de vida me están diciendo que tengo que cambiar porque estoy en saldo en rojo. No porque lo diga el doctor Andrés, es que mis resultados de vida están mostrándome eso. Y entonces si uno piensa como empresario, pues tiene que empezar a tomar decisiones. Y siempre, siempre les digo a mis clientes, mire, el mejor gestor de la vida es cada uno. Los médicos somos intermediarios nada más entre la vida y la muerte, porque nos vamos a ir en algún momento. Fíjate que esa es otra ansiedad gigantesca. No me quiero morir. No, yo abiertamente les digo, sí te vas a morir, porque todos nos vamos a morir en algún momento, pero no queremos hablar de ese tema porque nos genera disconfort, nos genera malestar, queremos evitarlo. Y fíjate que a los miedos, les digo a mis clientes, hay que ponerles el pechito, hay que ponerles la cara. Ahí va otro tipcito, otra herramienta. Enfrentemos nuestros miedos poco a poco, progresivamente. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, frente a ese miedo grande, a hablar de la muerte, les digo, miren, no la vamos a traer, no se va a venir más rápido, de pronto hasta se nos hace más esquiva, y eso lo comparto desde una experiencia netamente personal, que fue un aprendizaje de vida muy lindo para mí, y fue mi abuelo. Mi abuelo duró 20 años viudo, y todos los días decía que se quería morir, que quería ir a alcanzar a mi abuela, y yo le decía, abuelo, no la pida tanto, porque entre más la pida, menos le va a llegar, y efectivamente ese fue el aprendizaje al lado de él. Por eso les digo a los pacientes, hay que hablar de nuestros miedos, hay que manifestarlos. El que diga que no tiene miedos es un pajudo, porque todos le tenemos miedo a algo y hay que irlos confrontando progresivamente. Qué bueno. Para hacer unas dos últimas preguntas. Dice Nelly Ramírez, ¿cómo eliminar los miedos para que no afecten nuestra salud? Doctor Ricardo, me gustaría decir esta frase que dijo un espectador muy interesante, que dice, tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Ahora sí, doctor Ricardo. Así es, tal cual. El cuerpo grita lo que la boca calla, ¿cierto? Bueno, mira, complementando también un poquito el tema de los tips que dio Andrés y la pregunta de la paciente, para manejar los miedos y la ansiedad, yo les recomiendo mucho estimular el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Sabemos que la mayoría de personas vivimos en el simpático, en el activo, en el acelere, en el trabajo, ¿sí? Y estamos acostumbrados y programados para vivir todo el tiempo acelerados, y por eso es que muchas personas no pueden dormir en la noche, por eso muchas personas no pueden descansar bien, porque viven con ese sistema nervioso simpático activo todo el tiempo, ¿sí? Entonces yo les invito a estimular ese sistema nervioso parasimpático, que es el que a uno le ayuda a relajarse, a recuperar la energía, le ayuda a recuperar los tejidos realmente, a sanarse, le ayuda a desinflamar el organismo. Es que tiene una cantidad de propiedades el sistema nervioso parasimpático. Y hay un representante principal, que es el principal conductor de este sistema nervioso parasimpático, que se llama el nervio vago. Entonces, yo les invito a ser vagos, ¿sí? A que dejen de estar trabajando tanto y que sean más bien vagos y estimulen el nervio vago de muchas formas muy sencillas. Entre esas, unas de las que dijo Andrés, la meditación es una forma, la que tú quieras, la técnica de meditación que quieras escoger. Meditar también es orar. Entonces, si una persona quiere hacer oración con sus creencias espirituales, pues esa es una forma de estimular el nervio vago. Cantar es otra forma de estimular el nervio vago. Imagínate, o sea, ¿por qué una persona no se puede meter a clases de canto y eso le puede ayudar a relajarse, ¿sí? Pintar, hacer todo lo que sean artes, pintura, escultura, ¿sí? Todo ese tipo de actividades te pueden ayudar a estimular el nervio vago. Hay algunos ejercicios orientales también, pues para el que le guste. Esto no es un tema de creencias, es simplemente que estos ejercicios funcionan y ya se han hecho estudios y se han visto los resultados. El tai chi, el qigong, el yoga, ¿sí? Esas son varias opciones que tú puedes utilizar también para mejorar ese nervio vago y estimularlo para que estés más relajada.
o más relajado, ¿sí? Otro es, uno que yo utilizo bastante con mis pacientes en consulta, es la respiración diafragmática, ¿sí? Cuando el nervio vago viene desde el tallo cerebral, se va por todo el tórax y llega a la parte del diafragma. Cuando yo hago una respiración abdominal diafragmática, eso ayuda a que mi sistema nervioso autónomo, sobre todo el simpático, se baje un poquito y aumente el tono del parasimpático. Hay muchas respiraciones, está el pranayama, está la respiración de coherencia cardíaca, hay muchas respiraciones que yo muchas veces les recomiendo a los pacientes, pero lo gracioso es que yo les digo, tiene que hacerlo todos los días 3 veces, 5 minuticos, por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero las personas muchas veces lo hacen es solo cuando están ansiosos y pues obviamente ahí no les va a solucionar el problema tan rápido. Pero si es un entrenamiento y lo haces diario, te va a servir muchísimo. La risa estimula el nervio vago. O sea, mirar películas cómicas, mirar cosas que te hagan reír, la risa es un estimulante del nervio vago impresionante. El ejercicio también es estimulante del nervio vago. Y hay muchas de las terapias que nosotros utilizamos en medicina alternativa, como la acupuntura, la terapia neural, la auriculomedicina, que es la auriculoterapia, o la reflexología, que también estimulan mucho ese nervio vago. Entonces, esa sería como mi recomendación. Muchas de esas cosas son gratis y no hay que ir al médico para hacerlo. Cantidades tampoco. Exacto, sí. Listo, muchas gracias, doctores. ¿El doctor Fonseca quiere agregar algo a esta pregunta? No, totalmente de acuerdo con Ricardo. Fíjate que las herramientas pueden ser múltiples y como lo mencionaba Ricardo, hay muchas que no tienen costo, de tal forma que fíjate que es conocernos y reconocernos, es decir, cómo me relaciono con mi entorno, cómo me relaciono con las personas que convivo, cómo me relaciono con la naturaleza y en eso empezar a descubrir con qué estoy bien, con qué tengo plenitud, con qué tengo gozo interior. Las estrategias no son iguales para todo el mundo. Lo que funciona para unos puede que no funcione para otros y no depende del terapeuta, depende del paciente, depende del ser, porque cada uno de nosotros elige esas estrategias terapéuticas. Cuando un paciente llega donde un médico es porque hay un fenómeno hermoso de la naturaleza que se llama resonancia, es decir, con quién resueno, con quién vibro en la misma frecuencia. Y eso nos ayuda a impulsar esos procesos. Te estoy dando una herramienta, trabaja la herramienta. Cuando yo me formé, uno de mis primeros cursos fue en sanación Reiki. Y yo me burlaba de mi maestra, porque yo le decía, no te creo. No te creo porque yo soy médico. Y las enfermedades se curan con cirugía y con medicinas, no poniendo manos. Ella en su infinito amor que me dijo, yo no quiero que me creas nada, la vida te está dando unas herramientas, mira a ver qué haces con las herramientas. Heme aquí, 20 años después, utilizando esas herramientas lindas y maravillosas de entender que la vida es hermosa, que cada uno tiene un proceso completamente diferente, que hay estrategias para que cada uno acceda a esos procesos de crecimiento con un propósito, ser feliz. Para mí es el propósito que comparto con mis pacientes en el día a día. No hay más. No vinimos a sufrir, no vinimos a pasarla mal, vinimos a ser felices. Por eso la enfermedad es un regalo que te da la vida para aprender a ser feliz. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino y es ahí donde empezamos a entender por qué tengo estas vivencias, qué debo aprender de ellas para trascenderlo. Hemos hablado a través de todos nuestros conversatorios que la enfermedad no es mala. La enfermedad simplemente es el resultado de cada una de nuestras acciones de vida y puedo convertirla en un proceso que me edifique o en un proceso que me consuma. Cada quien aprende de sus situaciones. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes, doctores. Gracias por acompañarnos en este conversatorio donde se resolvieron varias preguntas. Quedan muchas más por resolver, pero esperamos que en un próximo conversatorio podamos resolverlas. Gracias, doctor Fonseca y doctor Ricardo. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias, Ricardo. A todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que hayan disfrutado, que hayamos logrado cumplir esos objetivos que nos propusimos al inicio. Y bueno, un abrazo energético para todos.
Un abrazo grande. Gracias a todos. Este video queda grabado en el canal del doctor Ricardo, entonces por si lo quieren volver a ver, repasar algunas cositas, esto queda grabado. Los teléfonos ahorita van a aparecer al final de la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo conversatorio. Que estén muy bien.